Hola, muy buenas tardes, profesor Daniel Pérez y compañeros. Mi nombre es Ángel Camargo y soy estudiante de Ingeniería Electrónica. Hoy voy a explicar lo que sería la actividad 6 de esta materia, que se trata de una simulación y de comprobar los resultados de manera teórica. Este es el circuito indicado según el último número de la cédula. Son dos fuentes de voltaje y 5 resistencias. El inciso A nos pide hallar las corrientes de cada rama. Empezamos construyendo nuestro circuito en el software FET. Tenemos que tener en cuenta la polarización de nuestra fuente de voltaje, que en este caso vendría siendo una batería o una pila. El cátodo es el que produce la corriente. Y para mejor visualización colocamos la dirección de la corriente. Para leer la corriente debemos colocar en serie en cada rama un amperímetro y nos dan los siguientes resultados de manera organizada. Para efecto de los cálculos debemos hacerlo por leyes de Kirchhoff, ya sea por mallas o por nodos. Es universalmente conocido que por mallas es más fácil. Sin embargo, ya que nos piden las corrientes de cada rama, vendría siendo mejor hacerlo por nodos. Para ello debemos aterrizar el circuito y nombrar cada nodo. Por ley de Kirchhoff sabemos que las corrientes que entran son igual a las corrientes que salen. Entonces empezamos a crear nuestras ecuaciones. En el caso del nodo 1, la corriente que entra es I1 y las que salen son I2 más I3. En el nodo 2, la corriente que entra es I5 y las corrientes que salen son I1 más I4. El nodo 3, la corriente que entra o las corrientes que entran son I4 más I3 y la que sale es I6. Y en el nodo tierra, las corrientes que entran son I2 más I6 y la corriente que sale es I5. Ya tenemos las primeras 4 ecuaciones. Ahora, ya sea por leyes de Ohm o ley de Ohm, debemos colocar la corriente en función del voltaje con la resistencia. Entonces, analizando el nodo 1 para hallar así la corriente I2 que va desde el nodo 1 al nodo tierra. Sabemos que el nodo 1 tenemos dos referencias, la fuente de 12 voltios y el nodo 2 que está conectado al nodo tierra. Por lo tanto, el voltaje del nodo 2 es 0 voltios y el voltaje del nodo 1 es la fuente menos el nodo 2. Entonces el voltaje del nodo 1 vendría siendo la fuente de voltaje. Entonces el nodo 3 ya lo sabemos, vendría siendo el voltaje de la fuente de 6 voltios. Y listo. Entonces para I2 que viaja desde el nodo 1 al nodo tierra, vendría siendo la resta del voltaje del nodo 1 menos el voltaje del nodo tierra. El voltaje del nodo 1 ya sabemos que es 12 voltios entre las resistencias, que son 10 más 14. Nos da un resultado de 0,5. Y 6, el voltaje del nodo 3, sabemos que es 6 voltios menos el voltaje del nodo tierra, que siempre va a ser 0, entre las resistencias 7 y 5. Nos da un resultado de 0,5 igualmente. Ahora, sabiendo estos valores, podemos hallar la corriente I5. Viéndolo de otra forma, en las primeras, en las ecuaciones que construimos, sabemos que I5 es la suma de I1 más I4.
esta no sería. Y 5 es la suma de I2 más I6. Entonces tenemos el valor de 1 amperio. En el caso de I3, que es la que pasa por encima, tenemos el voltaje del nodo 1 menos el voltaje del nodo 3, el nodo 3 entre la resistencia de 8 ohm. Sabemos que es 12 menos 6 entre 8. Y con eso tenemos el valor de I3, que es de 0,75 amperios. ¿Cuál nos falta? Nos falta las que según producen las fuentes, ¿sí? La I1 y la I4. Entonces podemos hallarlo despejando las ecuaciones que hicimos al principio. I1 va a ser I2 más I3. Ya tenemos esas dos corrientes, entonces sumamos y nos da un valor de 1,25. Y la I4 la hallamos de igual manera y nos da un resultado, claro, aquí despejé, de menos 0,25 amperios. ¿Qué pasa? Nos dio negativo, significa que esta no es la dirección correcta de la corriente, sino va en sentido contrario. Significa que esta fuente de voltaje en realidad no está produciendo, sino consumiendo la corriente. Y bueno, ya sabiendo eso, que en realidad va hacia el lado contrario, usamos este esquema para seguir realizando los siguientes cálculos. Y bueno, para el inciso B nos pide aumentar las fuentes en un 20%. De 12 voltios pasa a 14,4 y la de 6 voltios pasa a 7,2 voltios. Y las resistencias se mantienen en el mismo valor. Ahora comprobamos con los mismos parámetros del principio, cambiando obviamente la dirección de la corriente que nos dio negativa, y nos dan los siguientes resultados. ¿Qué podemos analizar aquí? La fuente aumentó un 20% y la fuente es la que produce la corriente, es decir que de igual manera debería aumentarse la corriente en un 20%. Y si comprobamos nos damos cuenta de eso. Ahora en el inciso C nos pide las resistencias aumentadas a un 20%, con la fuente manteniéndose igual. Como sabemos, las resistencias son las que evitan el paso de la corriente. De igual manera, las mismas fórmulas nos dan estos resultados. ¿Y qué podemos analizar de esto? Las corrientes han bajado su valor por el hecho de que las resistencias han aumentado. Y si comparamos restándole el 20%, nos damos cuenta que nos da igual. Y eso es todo, muchas gracias. Nos vemos en una próxima.